Bienvenido. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo poder resolver un triángulo oblicuángulo mediante el uso de la ley de los cosenos. Si te gusta el video, yo te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Sin más preámbulos, comencemos. Bien, vamos a resolver el siguiente triángulo oblicuángulo. En este triángulo que vamos a resolver, conocemos el valor de cada uno de los lados. Bien, este es el triángulo oblicuángulo. Recordemos que un triángulo oblicuángulo es aquel triángulo que no tiene ningún ángulo de 90 grados. Bien, de este triángulo conocemos el valor de cada uno de los lados. De esta manera, el lado A tiene una medida de 7, el lado B tiene una medida de 3 y el lado C tiene una medida de 5. Por lo tanto, conocemos los tres lados, pero desconocemos los tres ángulos. Por lo que vamos a encontrar el valor de cada uno de ellos. Bien, por lo tanto, el ángulo A es este ángulo. Es un valor desconocido, lo vamos a calcular, lo vamos a encontrar. El ángulo B lo tenemos ubicado aquí. También vamos a encontrar su abertura. Y el ángulo C, el que se encuentra en la parte superior. Y de igual manera vamos a encontrar también el valor de esa abertura. Bien, es bien importante llevar un orden en el procedimiento de la solución. Por ello, es muy recomendable que escribamos los datos conocidos. Entonces, el lado A tiene una medida de 7, el lado B una medida de 3 y el lado C una medida de 5. De igual manera, debemos de anotar los datos que no conocemos y que en este caso pues viene siendo la abertura del ángulo A, la abertura del ángulo B y la abertura del ángulo C. Hay que recordar que en la ley de los cosenos tenemos fórmulas a través de las cuales podemos encontrar la abertura de cada uno de los ángulos. Estas fórmulas ya están establecidas, simplemente las vamos a ir tomando y las vamos a ir utilizando y con ellas vamos a encontrar el valor de cada uno de los tres ángulos. Bien, entonces, siguiendo el orden que tenemos aquí anotado, primero vamos a encontrar el valor o la abertura del ángulo A. Recordando que la fórmula utilizada para encontrar el ángulo A es la siguiente. Ángulo A es igual al coseno a la menos 1 del lado B elevado al cuadrado más el lado C elevado al cuadrado menos el lado A elevado al cuadrado. Todo esto debe de ser dividido entre 2 veces el lado B por el lado C. Bien, como conocemos el valor o la medida de cada uno de los lados, lo que vamos a hacer a continuación pues es reemplazar. Es decir, vamos a quitar cada una de las letras y en su lugar vamos a escribir el valor que le corresponde a cada una de ellas. Bien, por lo tanto, el ángulo A será igual al coseno a la menos 1 de lado B al cuadrado. El lado B tiene una medida de 3 y por lo tanto 3 al cuadrado más el lado C tiene una medida de 5 y esta medida también se eleva al cuadrado, menos el lado A que tiene una medida de 7 y también se eleva al cuadrado. Todo esto quedará dividido
entre 2 veces el valor del lado B, que tiene una medida de 3, que lo tenemos, medida de 3, por el lado C mide 5, y bueno, de esta manera ya tenemos reemplazada cada una de las letras por su respectivo número. A continuación, lo que vamos a llevar a cabo, pues es cada una de las operaciones dentro del corchete. Bien, por lo tanto, el ángulo A será igual al coseno a la menos 1 de... Primero tomamos el número 3 y lo elevamos al cuadrado. 3 al cuadrado nos da 9. Recordemos que cuando un número se eleva al cuadrado, ese número se debe de multiplicar por él mismo. Por lo tanto, 3 al cuadrado implica multiplicar 3 por 3, 9. Enseguida vamos a sumar 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es igual a 25. 5 por 5, 25. Enseguida vamos a restar 7 al cuadrado. 7 al cuadrado nos da 49. 7 por 7, 49. En la parte inferior, pues simplemente vamos a multiplicar 2 por 3, obtenemos 6, y 6 por 5 nos da un total de 30. Bien, una vez que hemos elevado al cuadrado y que hemos realizado las multiplicaciones de la parte inferior, pues ahora en el numerador, es decir, en la parte superior, vamos a llevar a cabo una reducción. Es decir, vamos a sumar 9 más 25 menos 49. Esto nos va a dar como resultado que el ángulo A será igual al coseno a la menos 1 de menos 15. El menos 15 salió primero de sumar 9 más 25, de donde nos da 34, y 34 menos 49 nos da como resultado menos 15. Ahora vamos a llevar a cabo la división, es decir, vamos a dividir menos 15 entre 30. Acá en la parte superior vamos a anotar el resultado. Ángulo A será igual al coseno a la menos 1 de menos 0.50. Este decimal salió precisamente de dividir menos 15 entre 30. Bien, una vez que hemos obtenido ya el decimal, con este valor vamos a encontrar la abertura del ángulo A en grados, minutos y segundos. Para ello, pues viene ahora el uso de la calculadora. Veamos. Para poder obtener el coseno a la menos 1 del decimal, la calculadora se debe de operar de la siguiente manera. En primer lugar, se debe de oprimir el botón Shift. Enseguida, se debe de oprimir el botón de la función coseno. En ese momento, de manera automática, en la pantalla de la calculadora aparecerá la leyenda coseno a la menos 1. Y es momento entonces de capturar el decimal. En este caso tendríamos que capturar menos 0.50. Una vez que hemos ya capturado el decimal, por último oprimimos la tecla de igual y esto nos va a dar el valor del ángulo, la abertura del ángulo, pero con punto decimal. Para que ese punto decimal se convierta en minutos y en segundos, lo último que se debe de hacer es oprimir la tecla de grados. Y de esta manera vamos a encontrar que el ángulo A tiene una abertura de 120 grados, 0 minutos, 0 segundos. Con esto ya hemos encontrado un primer dato desconocido, que es el ángulo A, que era un dato desconocido, pero que ahora ya sabemos que su valor es de 120 grados, 0 minutos, 0 segundos. Bien, de igual manera, vamos a encontrar a continuación el valor del ángulo B,
porque recordemos que tenemos una fórmula de la ley de los cosenos precisamente para calcular el ángulo B y también otra fórmula también de la ley de los cosenos para calcular el ángulo C. Bueno, veamos entonces ahora cómo calcular el ángulo B. Bien, vamos entonces ahora a calcular el ángulo B, pero antes que eso, veamos los datos que tenemos. Tenemos un triángulo oblicuo-ángulo y en ese triángulo oblicuo-ángulo conocemos cada uno de los lados. El lado A con una medida de 7, el lado B con una medida de 3 y el lado C con una medida de 5. Aquí lo podemos apreciar en el triángulo que se encuentra dibujado en la parte superior. Bien, como datos desconocidos tenemos los siguientes. Datos desconocidos, bueno, el ángulo A ya no es desconocido, ya que su abertura la acabamos de encontrar. Por lo tanto, el ángulo A sabemos ahora que su abertura es de 120 grados, 0 minutos, 0 segundos. Pero todavía nos falta encontrar la abertura del ángulo B y la abertura del ángulo C. En este segundo paso vamos precisamente a encontrar la abertura del ángulo B. Bien, pues paso número 2, calcular la abertura o la medida del ángulo B. Y para ello contamos con la fórmula que precisamente nos va a permitir conocer esta abertura. La fórmula es la siguiente: ángulo B es igual al coseno a la menos 1 del lado A elevado al cuadrado más el lado C elevado al cuadrado menos el lado B elevado al cuadrado, y todo esto debe de quedar dividido entre 2 veces la medida del lado A por la medida del lado C. Bien, como conocemos la medida de cada uno de los lados, pues lo que vamos a hacer enseguida es reemplazar. Es decir, vamos a quitar cada una de estas letras y en su lugar vamos a anotar el valor que le corresponde a cada una de ellas. Por lo tanto, el ángulo B será igual al coseno a la menos 1 del lado A elevado al cuadrado. Vemos que el lado A tiene una medida de 7 y por lo tanto 7 elevada o elevado al cuadrado más el lado C también elevado al cuadrado. Vemos que el lado C tiene una medida de 5, por lo tanto 5 al cuadrado menos el lado B elevado al cuadrado, y el lado B tiene una medida de 3, por lo que 3 también se eleva al cuadrado. En la parte inferior vamos a multiplicar 2 veces la medida del lado A, la medida del lado A es de 7, por la medida del lado C, que es de 5. Bien, una vez que hemos llevado a cabo el reemplazamiento, pues vamos a llevar a cabo las operaciones dentro del corchete. Por lo tanto, el ángulo B nos queda. Ángulo B es igual al coseno a la menos 1 y veamos las operaciones. 7 al cuadrado implica multiplicar 7 por 7, de donde obtenemos 49. Más, vamos a sumar, ahora 5 al cuadrado, lo cual implica multiplicar 5 por 5, de donde obtenemos 25. Menos el siguiente lado, que tiene una medida de 3, elevado al cuadrado, 3 por 3 nos da 9. En la parte inferior vamos a multiplicar 2 por 7, esto nos da 14, y 14 por 5 nos da 70. Bien, una vez que hemos llevado a cabo las operaciones, tanto de elevado al cuadrado como en la parte inferior, las multiplicaciones,
Pues ahora lo que vamos a hacer es en el numerador, en la parte de arriba, vamos a reducir términos llevando a cabo operaciones de suma o de resta dependiendo del signo de cada uno de los números. Realizando esto nos va a quedar entonces que el ángulo B es igual al coseno a la menos 1. Ahora, veamos, 49, si a 49 le sumamos 25 y a lo que nos da le quitamos 9, pues de ahí vamos a obtener 65. El número 70 que se encuentra en la parte inferior simplemente se recorre. Finalmente, para poder encontrar el valor del ángulo B, tendremos que llevar a cabo la división de 65 entre 70, de donde vamos a obtener que el ángulo B es igual al coseno a la menos 1 de 0.928571. ¿De dónde salió este decimal? Salió de dividir 65 entre 70. Bien, una vez que ya tenemos el decimal, pues ahora vamos a dar paso al uso de la calculadora. Y a través de la calculadora vamos a encontrar el valor o la abertura del ángulo B en grados, minutos y segundos. Para ello, recordemos cómo se opera la calculadora. En primer lugar, se debe de oprimir el botón Shift. Enseguida, se debe de oprimir el botón de coseno, porque es la función que estamos usando, o la ley que estamos usando. Y entonces, en automático, en la pantalla de la calculadora, aparecerá la leyenda coseno a la menos 1. Y ahora es tiempo de capturar este decimal, 0.928571. Una vez que terminamos de escribir el decimal, enseguida oprimimos la tecla igual y esto nos va a dar como resultado la abertura del ángulo B, pero nos lo va a dar en decimal. Y para que ese decimal se convierta a grados, minutos y segundos, pues simplemente oprimimos por última vez el botón de grados. Y de ello pues vamos a obtener que el ángulo B es igual a 21 grados 47 minutos 12.68 segundos. Por lo tanto, con esto ya tenemos otro dato conocido, en este caso el ángulo B, que tiene este valor, que tiene esta abertura, y entonces este dato lo sumaríamos acá, el valor del ángulo B, y pues solamente nos faltaría encontrar el valor del ángulo C. Bien, vamos a pasar enseguida a calcular el último ángulo, el ángulo C. Bien, nuevamente anotamos el triángulo con el que iniciamos este ejemplo. Recordemos que conocemos la medida del lado A, la medida del lado B y también la medida del lado C. Y que hasta este momento los datos que eran desconocidos, dos de ellos ya se conocen, que es el ángulo A, que mide 120 grados, 0 minutos, 0 segundos, y acabamos de encontrar hace un momento el valor del ángulo B, que es igual a 21 grados, 47 minutos, 12.68 segundos. Nos faltaría, por último, encontrar el valor del ángulo C. Pues bien, como tercer y último paso, vamos a calcular, pues, la abertura del ángulo C. Y bueno, aquí quiero hacer el siguiente comentario. Lo podemos hacer mediante dos métodos. Uno de ellos sería utilizar la fórmula que nos da la ley de los cosenos para calcular precisamente el ángulo C. Esa sería una manera. La otra manera es
como lo vamos a ver, como lo tenemos aquí en el video, es aplicando una propiedad de los triángulos. Y esta propiedad nos dice que la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Por lo tanto, vamos a aplicar esa propiedad y entonces tendremos lo siguiente. Ángulo C será igual a 180 grados menos el valor del ángulo A más el valor del ángulo B. Esto significa que si a 180 grados le quitamos la suma de los dos ángulos ya conocidos, pues esta diferencia nos va a dar precisamente el valor del tercer ángulo. Vuelvo a recordar, la propiedad de los triángulos nos dice que la suma de los tres triángulos siempre será igual a 180 grados. Bien, mediante esta propiedad pues podemos encontrar el ángulo C y entonces tenemos lo siguiente. Ángulo C es igual a 180 grados menos el valor del ángulo A, que es igual a 120 grados, 0 minutos, 0 segundos, más el ángulo B, que tiene una abertura de 21 grados, 47 minutos, 12.68 segundos. Por lo tanto, al sumar estos dos ángulos, vamos a obtener la siguiente medida. De aquí nos da una sumatoria de 141 grados, 47 minutos, 12.68 segundos, que restados a 180 grados, pues nos daría como resultado el valor del ángulo C. Por lo tanto, el ángulo C quedaría con una abertura de 38 grados, 12 minutos, 47.32 segundos. Y con esto pues ya obtuvimos el tercer dato desconocido y entonces pues podemos ver que ya el triángulo está completamente resuelto, ya que conocemos los tres lados y también ya conocemos los tres ángulos. Pues bien, hasta aquí finaliza el video. Yo espero que a través de este video les ayude a entender cuál es el procedimiento que debemos de seguir para poder encontrar la solución a un triángulo oblicuángulo cuando se conoce el valor de cada uno de los lados. Bien, hasta el próximo video.